Día para todos. El Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz se congratula de saludarles en este momento y de iniciar nuestro curso con la primera ponencia del día, que estará a cargo de un connotado médico internista, gerontólogo y geriatra. Con nosotros el doctor Juan Antonio Torres Castellán con el tema fragilidad en el anciano. Repito, agradezco al Colegio de Medicina Interna la invitación, en especial al doctor Arturo Salas, y sobre todo también me alegra que los temas de geriatría estén presentes en todos los medios de difusión, y los geriatras tenemos el compromiso de geriatrizar a toda el área médica, de todas las especialidades, y aquellos médicos también que no tienen especialidad. ¿Por qué? Porque todos atendemos viejos, salvo los pediatras, claro, todos atendemos viejos, y conforme pasen los años vamos a atender a más viejos. Entonces, ¿qué mejor manera de saber enfrentar toda la patología que ellos presentan, que ellos manifiestan? Voy a tratar de que un tema muy complejo, expresarlo de una manera muy simple, y vamos a ir desde cero, vamos a partir desde cero, para que vayamos entendiendo cómo se da este fenómeno de fragilidad en la vejez. Empezamos con una definición de envejecimiento. Escogí la definición más grande, más compleja, pero a su vez más completa. Aquí dice el doctor Bernard Strayer que es un proceso biológico, universal, endógeno, intrínseco, deleterio, progresivo e irreversible, que se caracteriza por un deterioro bioquímico y fisiológico que conduce a una disminución de las capacidades del organismo para adaptarse tanto a su medio interno como al medio ambiente externo, a la detención de nuestros sistemas autorreguladores, y que llega inevitablemente como destino final a la muerte. Desafortunadamente sí, la vejez es un proceso en el cual nuestras funciones se van debilitando, nos vamos volviendo vulnerables. Vulnerabilidad, pudiéramos decirlo, que es sinónimo de envejecimiento. Aquí, para que lo entendamos y nos vayamos con este mensaje, definiendo el envejecimiento de una forma muy sencilla: modificación de las funciones morfológicas, fisiológicas y psicológicas, las tres a la vez, que se dan y que se suscitan a través del tiempo. Pero, por si no me queda claro, primero, debo estar vivo, hay que estar vivo. Segundo, seguir vivo. Y tercero, mantenerse vivo irremediablemente. No hay otro camino, porque aquí solo hay de dos sopas. Para que yo envejezca, yo en este momento lo que debo de hacer es seguir vivo, porque el otro camino que me queda es morirme. No hay más. Por supuesto que si sigo vivo, voy a envejecer, irremediablemente voy a envejecer. De lo contrario, ahí se cierra el capítulo. Yo quisiera que aprendieran a ver al envejecimiento como un proceso natural, como un fenómeno que se nos va a dar a todos, quiéramos o no quiéramos, va a ser parte de nuestra vida. Esta gráfica ya la conocen algunos. En esta gráfica les quiero resaltar algunos detalles.
Sobre la línea izquierda, la vertical, está determinada la capacidad funcional hasta el 100%. Y eso refleja la capacidad funcional física y de todos nuestros órganos y sistemas. Entonces, nosotros empezamos con una capacidad máxima. Y a través del tiempo, esta capacidad va a ir declinando. Para los que no saben, esa declinación de nuestros órganos y sistemas empieza entre los 20 y 30 años. Entre los 20 y 30 años. Y vean que una de las capacidades que envejece con mayor rapidez es la capacidad respiratoria máxima, nuestra capacidad aeróbica. Por eso, a los 50 años tenemos aproximadamente el 50% de la pérdida de la capacidad aeróbica. Ahora, si yo atendiendo a la suma vectorial, si todos estos vectores los sumo en uno solo, así sería la línea del envejecimiento. Del 100%, nuestro envejecimiento progresa hasta consumir completamente nuestra capacidad, nuestra funcionalidad. Todos nuestros órganos se ven afectados. Quiero resaltarles aquí también que, a diferencia de la gráfica anterior, en esta gráfica la extendí hasta los 120 años. Y eso tiene una razón. La extensión de vida máxima o expectativa de vida máxima es el máximo periodo de tiempo que puede alcanzar la vida de un individuo o un animal. Y esta expectativa máxima se ha mantenido inmutable a través del tiempo. Y para el ser humano está considerado 120 años. Ese es lo máximo que puede vivir un individuo. Y lo podemos nosotros corroborar en aquellas poblaciones, en aquellas poblaciones donde hay gente saludable aún a muy adentrada edad. Dígase, por ejemplo, Okinawa es una isla de Japón en que con frecuencia encontramos personas de más de 100 años, 110 años y funcionales, Otro concepto que también me gustaría que quedara claro en ustedes, el de esperanza o expectativa media de vida. Y es aquella en la cual yo puedo alcanzar a vivir en un determinado momento. Por ejemplo, ahorita, a mi edad, yo puedo calcular mi expectativa de vida. ¿Cuántos años me quedan por vivir? Afortunadamente ahora, un niño que nace en este momento tiene una expectativa de vida, si es mujer, 78 años, y si es varón, 75 años. Pero antes les quiero aclarar otro concepto. ¿A qué edad se considera que una persona es vieja? Pues desde 1982 la Organización Mundial de la Salud se reunió para determinar esto. Y exclusivamente bajo estos criterios, exclusivamente con fines estadísticos, se determinó que 60 años era el inicio de la vejez para aquellas personas que viven en países en vías de desarrollo, o elegantemente llamados en vías de desarrollo, y de 65 años en aquellos que viven en países desarrollados. Y por eso, cuando ustedes lean la literatura médica, 60 años en México y América Latina, y los artículos que lean de Estados Unidos o de Europa van a decir 65 años. La diferencia está dada por estos motivos. Les hablé que hay personas
que viven hasta 100 o más años. ¿Cómo le llamamos a estas personas? En la década de 80 a 89 le llamamos octogenarios. La década de 90 a 99, nonagenarios. La década de 10 a 109 años, centenarios. Y los que sobrepasan los 110 años se llaman supercentenarios. Otro concepto que también me gustaría clarificar y que va a ser parte de la mecánica ahorita de entender lo que es el proceso de fragilidad a través de cómo se desarrolla nuestro envejecimiento, el concepto es actividades de la vida diaria. ¿Qué son las actividades de la vida diaria? Es lo que hacemos todos los días. Y puedo preguntarle uno por uno qué hace desde que se levanta hasta que se acuesta. Esa es nuestras actividades de la vida diaria, que nosotros desarrollamos en base a nuestras capacidades, que para nosotros tienen un valor, buscan una finalidad, tienen un significado y hasta pueden definir la identidad. Y si nosotros nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que hacemos esquemas en los que nos movemos todos los días. O sea, nuestras actividades de la vida diaria van a tener muy poca variabilidad. Y la mayoría de las veces hasta lo hacemos sin pensar. ¿Sí? Simplemente nos movemos como nos movemos todos los días. Entonces, todo esto que hacemos constituye nuestra vida cotidiana. ¿Por qué me interesa que este concepto lo entiendan y lo aprendan bien? Porque, para los que no saben, las actividades de la vida diaria básicamente se dividen en tres. Actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria y actividades avanzadas de la vida diaria. En especial, me voy a enfocar en las actividades básicas de la vida diaria, que como su nombre lo dice, son las actividades mínimas que me permiten la subsistencia. Para yo poderme mantener vivo, debo de poder alimentarme, vestirme, moverme, bañarme, mantener continencia de esfínteres y uso del retrete. Estos 6 elementos nosotros los evaluamos en geriatría a través del índice de Katz. Hay otro índice que valora 10 puntos. Comer, bañarse o ducharse, desplazarse, subir y bajar escaleras, trasladarse entre la silla y la cama, el aseo personal, vestirse y desvestirse, control de heces, control de orina y uso del baño o retrete. Estas son nuestras actividades básicas de la vida diaria. Entonces, volvamos a la gráfica anterior. Ahí tenemos nuestra línea del envejecimiento. También dijimos que a partir de los 60 años empieza la vejez. Somos viejos a partir de los 60 años. Y nuestras actividades cotidianas generalmente se desarrollan a un nivel mucho menor de nuestras capacidades máximas. Nosotros, los mortales comunes, pues tenemos, no sé, el 50, el 60, el 70%, el 30% de uso de nuestras capacidades de acuerdo a lo que nos dedicamos todos los días. Pero los atletas de alto rendimiento, ellos siempre andan explotando casi el 100% de su capacidad. Y entonces ellos son los primeros que se dan cuenta de cómo afecta el proceso de envejecimiento su cuerpo. ¿Por qué? Lo he dicho antes, vean a qué edad se retiran los deportistas de alto rendimiento, los que le exigen al cuerpo estar casi al 100%. Y se darán cuenta que un basquetbolista a los 25 años es veterano y entre los 25 y 28 se retira. Un boxeador a los 35 es veterano y ya tiene que estar pensando en el retiro, el futbolista, etc. Entonces todos tienen una edad de retiro que nos parece muy temprana a los mortales comunes, que no le exigimos tanto al cuerpo. Pero esa es la explicación.
que nuestra línea de envejecimiento o el envejecimiento per se nos quita capacidad. Ahora, yo llego hoy a los 60 años y sin embargo, pues, volteo para atrás, volteo para todos lados y digo, ¿yo viejo? No, si yo me siento igual, hago exactamente lo mismo que hice ayer, la semana pasada, hasta hace un año. ¿Por qué dicen que soy viejo? La explicación la tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esta intersección todavía no choca o todavía no topa con la línea de envejecimiento. Entonces, aunque cumplamos 60 años, no nos damos cuenta de cuánto hemos envejecido. ¿Sí? Algunos tendrán una línea más grande, otros tendrán una línea más pequeña. Pero, finalmente, hay un punto de intersección. Aquí es donde mi envejecimiento se cruza con la línea de mis actividades cotidianas, mis actividades diarias. Y en ese momento sí me voy a dar cuenta cuánto he envejecido. Lo que decimos coloquialmente, aquí damos el viejazo. Y con esta gráfica yo les quiero explicar que hay dos conceptos de envejecimiento. El envejecimiento estadístico, ¿recuerdan? Cuando hablamos de la Organización Mundial de la Salud, por eso es de que yo no me siento viejo cuando cumplo 60 años, pero si voy al INAPAM y ahí me certifican con una credencial que estoy viejo. Pero en realidad mi cuerpo va a manifestar la verdadera vejez entre 70 y 75 años. Y les quiero decir que la historia no termina aquí. Todavía, si nosotros vemos las actividades de la línea, básicas de la vida diaria, vean que emitimos otra línea más abajo. Y esta es la poca exigencia que le doy a mi cuerpo para poderla desarrollar. ¿Sí? Y llega un momento en el cual mi proceso de envejecimiento cruza esta línea. En ese momento yo voy a encontrar dificultades para desplazarme, voy a encontrar dificultades para subir una escalera, voy a encontrar dificultades para bañarme, para vestirme, para comer. O sea, estoy viendo que mis actividades básicas de la vida diaria se afectan. Y tristemente les quiero decir que tampoco termina ahí la historia. El hecho de que una o varias de las actividades básicas de la vida diaria mía sean afectadas no dice mucho, sino que hasta que ya me es imposible valerme por mí mismo. Y entonces entro a la discapacidad y ya me tienen que asistir. Y desafortunadamente, como dije en la primera definición, esta historia continúa hasta la muerte. ¿De acuerdo? Buenas noticias. También hay un envejecimiento exitoso, que esta línea se retrasa. Estas manifestaciones de las que les hablé se presentan a edades más avanzadas, como el ejemplo que les pongo de Okinawa. O, si tanto me ha estropeado la vida y de paso me he encontrado algunas enfermedades, pues entonces yo voy a desarrollar un envejecimiento patológico. Y en ese envejecimiento patológico, todo lo que les hablé se va a presentar de una manera más temprana en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que sucede el envejecimiento? Aquí vamos a tener que todo es mi persona y el correr del tiempo. En ese correr del tiempo yo voy a tener una carga genética. A los que les gusta jugar con las estadísticas dicen que el 25% de mi carga genética
me va a ayudar o me va a favorecer mi forma de envejecer. Y una buena noticia, los genes de envejecimiento se heredan por vía materna. Aquellos que tienen familiares longevos por parte de mamá tienen más posibilidades de llegar a edades más avanzadas. Ya tienen ese 25% de ayuda de su carga genética. Pero, ¿qué sucede cotidianamente? Aún con mi carga genética muy fortalecida, yo me aviento a la vida y mi estilo de vida va a marcar 48, casi un 50% de mi forma de envejecer. Y si yo llevo un estilo de vida saludable, pues voy a envejecer de mejor manera. A eso le vamos a sumar los factores externos, el uso, el abuso, el desuso y las enfermedades crónicas. Entonces todo ello va a impactar sobre mi función fisiológica, funcional, física, mental, emocional, social, y hasta me va a cambiar mi perspectiva de satisfacción de vida. Y si no, pregúntenselo ustedes, ¿cuál era su satisfacción de vida a los 20 años? Los que ya tienen 40, los que ya tienen 60 o más, nos cambia nuestra perspectiva de vida. Y entonces nos hace susceptibles a caídas, desnutrición, aislamiento, infecciones, enfermedades e institucionalización. Y esto contra mi reserva homeostática disminuida o mi equilibrio frágil en el que ya vivo por mi envejecimiento, pues entonces me puede romper ese equilibrio frágil y estoy muy cerquita de la muerte. Entonces, como idea fundamental deben tener en su cabeza que el envejecimiento es un proceso que dura toda la vida. Y es un aspecto clave aquí. La salud en el adulto mayor se mide mejor no en cuanto a presencia o ausencia de enfermedades, sino la salud es mejor manifestada de acuerdo a su funcionalidad. Aquella persona, no importando que tenga diabetes, que tenga hipertensión, es saludable si mantiene su capacidad funcional. Dentro de este desarrollo de envejecimiento, nosotros nos vamos a encontrar o nos vamos a topar con entidades clínicas que no encuentran una caracterización propia como para que se llamarlos enfermedades. Entonces, tenemos un gran número de síndromes geriátricos. Y a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de enlistarlos a través de las I. ¿Sí? Dentro de todo esto, síndromes geriátricos, más comunes tenemos a 4, que se les llama los grandes síndromes geriátricos. Tenemos el deterioro cognitivo expresado a través de la demencia o el delirium, con UM, delirium o síndrome confusional agudo, inmovilidad, incontinencia y caídas. Y de unos años para acá han surgido 2 nuevos síndromes geriátricos que se han sumado a estos grandes síndromes geriátricos. Uno es la sarcopenia y el otro es la fragilidad. Entonces la fragilidad es uno de los grandes síndromes geriátricos. Vamos a definir primero qué es la sarcopenia. Indudablemente nos estamos refiriendo a la pérdida de la masa, del volumen, de la fuerza, del músculo. Y eso me predispone a tener discapacidad física, a deteriorar mi calidad de vida e incluso a morirme. Hay 4 mecanismos descritos: la vía genética, la vía hormonal, la vía metaboloinflamatoria y la vía neuromuscular. Y todas ellas se han descrito a través de diferentes procesos. Entonces, aquí tenemos la vía hormonal, donde interviene disminución de la hormona del crecimiento, el factor de crecimiento insulínico, o mejor dicho, atarlo con la insulina,
disminución de la vitamina D, testosterona, etc. La vía metabolo-inflamatoria, ya no hay apuntador, aquí está. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que entra aquí la presencia de algunos marcadores inflamatorios, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que van a tener su repercusión en cuanto a la aterosclerosis y a provocar resistencia a la insulina. Tenemos la vía neuromuscular, las fibras tipo 1 disminuyen, aumentan las fibras tipo 1 aumentan y las tipo 2 disminuyen, el músculo se llena de grasa y todo eso repercute en nuestra capacidad funcional. Y hay algunos genes también involucrados en el desarrollo de sarcopenia. En este contexto, en geriatría nace un nuevo concepto que se llama obesidad sarcopénica. Algunos adultos mayores desarrollan sarcopenia y no nos queda la menor duda. Podemos estudiar anatomía en ellos, se ven estructuras óseas, vemos que el cuádriceps se reduce a menos de 1 pulgada, en fin, es muy obvio. Pero en otros adultos mayores los seguimos viendo igual, llenitos, rollizos. ¿Y qué pasa con ellos? Si tienes obesidad sarcopenia, tienen perdida la masa muscular, 2 desviaciones estándar abajo de lo esperado para un adulto joven, o 7.26 kilogramos por metro cuadrado en hombres y 5.45 kilogramos por metro cuadrado en las mujeres, al mismo tiempo que cumplen criterios de obesidad, o sea que tienen un porcentaje de masa grasa mayor al 27% en hombres o al 38% en mujeres. A esto se le llama obesidad sarcopénica. Y mucho cuidado, generalmente el paciente no varía el peso, sigue pesando lo mismo, pero el músculo se va sustituyendo por grasa. Ok, ¿qué es fragilidad? Si agarramos el diccionario, vamos a encontrar que fragilidad es la cualidad de frágil. Bueno, entonces, ¿qué es frágil? Y encuentro 3 definiciones en el diccionario: quebradizo y que con facilidad se hace pedazos, débil, que puede deteriorarse con facilidad, o dicho de una persona de escasa fuerza física o moral. O sea que fragilidad es la cualidad de lo que puede romperse o quebrarse con facilidad. Ok, entonces llego al punto que cuando queremos definir fragilidad no hay una definición de consenso. Los expertos no se han puesto de acuerdo. Son muchas las variables que intervienen en este proceso de fragilidad, que no hay una definición, hay muchas. Además, dentro de este campo nebuloso tampoco hay un instrumento único, un instrumento unificado que pueda explicar, determinar o identificar fragilidad. Hay muchos instrumentos, hay 51 para medir fragilidad. Algunos muy complejos, de hasta 70 ítems, y algunos sencillos con 5 ítems. Entonces, vamos a tomar algunos conceptos para que tengan la idea. Entonces, el anciano frágil se define como aquel que tiene una disminución de la reserva fisiológica, un mayor grado de declinar, lo que lo sitúa en una situación de mayor vulnerabilidad ante perturbaciones externas y resulta de una mayor probabilidad para presentar episodios adversos de salud, pérdida de función, discapacidad o dependencia. Y estos eventos adversos se llaman hospitalización, institucionalización, caídas y muerte. Entonces, ven que es una pérdida de función, una pérdida de capacidades que va deteriorando mi equilibrio homeostático.
Y como ya mencioné en 2 ocasiones la palabra institucionalización y la estoy manifestando como un evento adverso, se me hace práctico que ustedes sepan qué significa eso. En geriatría, institucionalización quiere decir el ingresar a un paciente a un centro de cuidado, lo que llamamos asilos. Aunque en teoría debería ser un centro especializado en cuidados y servicios adecuados a la necesidad de cada adulto mayor, en la práctica no sucede. Entonces los geriatras no estamos de acuerdo en que un adulto mayor vaya a una institución de retiro, ¿sí? Pero al final de cuentas entendemos que como todo tiene sus puntos negativos y tiene sus puntos positivos. Para nosotros lo consideramos un mal necesario. En aquellos ancianos frágiles o en aquellos ancianos en los cuales no tienen apoyo social, pues alguien se tiene que hacer cargo. En fin. O si lo queremos ver desde el punto de vista médico, si yo recibo un paciente con neumonía que viene de un asilo, no se considera una neumonía adquirida en la comunidad. Se traduce o se equipara como una neumonía nosocomial. ¿De acuerdo? Otra definición. La fragilidad se puede definir como un estado fisiológico de mayor vulnerabilidad a los factores de estrés que resultan de la disminución de las reservas fisiológicas. Esta definición la propone la Sociedad Americana de Geriatría. La fragilidad es un síndrome fisiológico caracterizado por la disminución de las reservas y reducción de la resistencia a los estresores, resultando de una declinación acumulativa para sistemas fisiológicos que provoca vulnerabilidad para resultados adversos en salud. Entonces, si se dan cuenta, fragilidad, vulnerabilidad y estado de riesgo para la salud es lo mismo. Y aquí tenemos un ciclo o círculo de la fragilidad. Hay factores relacionados con el envejecimiento, nuestra genética, los estados de estrés oxidativo, nuestros hábitos de vida asociados a la anorexia del envejecimiento. Entonces me van a provocar pérdida de masa muscular y esta pérdida de masa muscular me va a provocar sensación de fatiga, pérdida de fuerza, disminución de la velocidad de la marcha, entre otras cosas. Y finalmente va a desencadenar en fragilidad, y luego sumamos aspectos deleterios y esa fragilidad se va a tornar en deterioro funcional y en discapacidad y dependencia. Ese es el ciclo de la fragilidad. Entonces, recapitulamos, nosotros envejecemos a través de nuestra información genética, nuestro estilo de vida y las enfermedades, y todo eso repercute en nuestra reserva homeostática que nos hace vulnerables y finalmente nos torna frágiles. También en base a esto han acuñado un nuevo concepto que se llama homeostenosis. Del griego homos igual, estenos estrecho y osis proceso patológico. Y entonces se refiere a la constricción progresiva y lineal de la reserva homeostática que aparece en los diferentes órganos de un individuo a medida que envejece y lo hace más vulnerable a las situaciones de estrés. Si no lo han oído, lo van a oír con cierta frecuencia. Este fue el primer esquema que se identificó para poder explicar a la fragilidad. Entonces se hablaba de que había una sarcopenia, una disregulación neuroendocrina y una disfunción inmune. Disregulación endocrina donde la hormona del crecimiento estaba disminuida, había alteración en esteroides sexuales y una disregulación del cortisol. Y esto es una relación bidireccional si se dan cuenta. La disfunción inmune es por aumento de citoquinas, por desregulación del cortisol. O sea, este ciclo camina constantemente en ambos sentidos.
Pero finalmente nosotros tenemos que aterrizar en situaciones prácticas. ¿Cómo le hago yo para identificar a la fragilidad? Entonces, aquí tenemos un síndrome clínico de fragilidad. La doctora Linda Friel fue la que se abocó a esto, hizo varios estudios de investigación y entonces ella determinó el fenotipo de la fragilidad. Entonces ahí vamos a encontrar como síntomas que hay una pérdida de peso, hay debilidad, hay fatiga, anorexia, disminución de la ingesta, inactividad física, sarcopenia, osteopenia, alteración del balance y la marcha, desacondicionamiento, disminución de la velocidad al caminar y poca resistencia para responder a los estresores, dígase enfermedades. Entonces, este fenotipo de fragilidad nos va a predisponer a caídas, a cualquier tipo de daño, enfermedades agudas, hospitalización, discapacidad, dependencia, institucionalización y muerte. Ok. Y entonces Linda Friel establece este ciclo de fragilidad en la que mucho recoge aspectos que se habían comentado con anterioridad, pero así se ve de abigarrado y así se ve de complejo el síndrome de fragilidad. Y dentro de los aspectos que se manejan en geriatría, aspectos conocidos dentro de la inmunosenescencia, por ejemplo, ha nacido el concepto de inflamaggio, que a lo único que se refiere es al proceso de inflamación crónica que sufrimos de bajo grado por el envejecimiento de origen inflamatorio. Este tiene su origen de que por envejecimiento se detonan citoquinas inflamatorias. Las más representativas, interleucina 6, 1, 2, factor de necrosis tumoral e interferón gamma. ¿Y qué van a provocar estos? Inflamación crónica, liberación de reactantes de fase aguda hepáticos, insulinoresistencia y actividad osteoclástica. Sin embargo, el cuerpo trata de compensar o de reparar esta alteración y también paralelamente detona citoquinas antiinflamatorias. Y resulta que se liberan interleucina 4, interleucina 10 e interleucina 13. Desafortunadamente, esta respuesta antiinflamatoria altera el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, provocando una elevación del cortisol. Aquí les quiero aclarar, si ustedes miden cortisol sérico matutino no va a tener alteraciones, va a estar normal. El problema de la elevación del cortisol es de que, de acuerdo a los ciclos del cortisol, el cortisol se libera aproximadamente 2 o 3 veces al día. Hay cortisol que se libera a mediodía y otro en la tarde, que son cantidades mucho más pequeñas que la principal que fue en la mañana. Pues resulta que esa alteración del cortisol es que se mantiene los niveles de la mañana todo el día. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a provocar lipólisis, catabolismo proteico, gluconeogénesis, disfunción inmune, que finalmente el conjunto de ambos me lleva a fragilidad y algunas enfermedades. Ok. Bueno, es una gráfica simplificada de la regulación neuroendocrina que empieza en la anorexia, hay desnutrición, hay cambios por envejecimiento en el músculo o por enfermedades, hay pérdida de peso, disminuye la tasa metabólica de reposo, el gasto de energía, la actividad, el consumo de oxígeno, la fuerza, la velocidad para caminar, hay dependencia y fragilidad. Estos son los factores que contribuyen a la fragilidad. Se han dividido en 4: sociodemográficos, clínicos, estilo de vida y factores biológicos. Para sorpresa, se determinó que el sexo femenino tiene más probabilidades de desarrollar fragilidad que los hombres. Hay unas minorías étnicas, se ha visto que la raza negra es más probable y desafortunadamente en los latinos también la probabilidad de desarrollar fragilidad es más alta.
Los bajos ingresos económicos y el bajo nivel educativo también se ha visto que tiene más probabilidades de desarrollar fragilidad. La soledad del anciano ni se diga. Si no hacemos ejercicios, si comemos poco, si fumamos, si tomamos, también esos son factores de riesgo para desarrollar fragilidad. Y los factores clínicos, multimorbilidad, obesidad, desnutrición, deterioro cognitivo, depresión y polifarmacia. Y en los factores biológicos, la inflamación que ya habíamos mencionado, las alteraciones endocrinas y el déficit de algunos micronutrientes. Ok. Cuando se hace una revisión de la literatura, se encuentra que todos estos factores están involucrados en la investigación de la fragilidad. Ok, entonces Linda Frey propone esta forma de explicarla de una manera muy sencilla, muy gráfica, y entonces nos dice que el envejecimiento va a estar dado por la genética, estilo de vida, enfermedades y medio ambiente, y eso nos va a provocar una inflamación crónica, nos va a mover nuestras diferentes moléculas y citoquinas, altera nuestro sistema inmune, y si a esto se le suma enfermedad crónica, pues eso lo potencia. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones? Deterioro del sistema musculoesquelético, alteración de la función inmune, cardiovascular, hematológica. Y clínicamente se va a manifestar por debilidad, pérdida de peso, agotamiento, baja actividad física y marcha lenta. Entonces, Linda Frey considera que nosotros podemos diagnosticar fragilidad a través de estos 5 puntos que son clave, y esto nos va a llevar a riesgo elevado de caída, de discapacidad, de dependencia y muerte. Entonces, resaltando o ensalzando, la capacidad funcional es el mayor y mejor indicador del estado de salud de los ancianos. Ok, entonces, aquí están los puntos, los 5 puntos que toma en cuenta, Linda Frey. Pérdida de peso no intencionada en el último año igual o mayor a 10 libras. Sensación de estar exhausto, reportado por el paciente. Debilidad. Para medir debilidad, usa la fuerza de presión medida a través de un dinamómetro. Marcha lenta y poca actividad física. Entonces, si se tienen 3 o 5 de estos puntos, entonces al paciente se le considera frágil. Si solamente tiene 1 o 2, ella le llamó estadio de fragilidad intermedio. Actualmente le llamamos prefragilidad. Y no obstante que se superpone la fragilidad a diferentes entidades mórbidas y se puede asociar a discapacidad, ¿sí? La fragilidad es un factor independiente de ellos para determinar deterioro a 3 años, según lo que demostró la doctora Linda Frey. Y si se tiene prefragilidad, entonces también se tiene riesgo primero de caminar a la fragilidad y después a todas las consecuencias que vemos aquí: caída, disminución de la movilidad, incapacidad para las labores de la vida cotidiana, hospitalización y muerte. Les muestro otra escala sencilla. Frey, le llaman Frey porque es un acrónimo de estos puntos. Le preguntan: ¿está usted cansado? ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? ¿O ha perdido más del 5% de su peso corporal en los últimos 6 meses?
una o dos respuestas afirmativas se le considera prefrágil, 3 o más ya se considera frágil. Sin embargo, nuestra guía de práctica clínica mexicana nos recomienda que nosotros usemos la propuesta de SROB, en la cual se determina pérdida de peso de al menos 5%, independientemente si fue intencionada o no en los últimos 3 años. Inmovilidad para levantarse de una silla 5 veces sin usar los brazos. Tiene que cruzar los brazos y levantarse 5 veces de una silla. Nivel de energía reducida, utilizando la pregunta, ¿se siente usted lleno de energía? El no es una respuesta. Entonces, la presencia de 2 o 3 criterios, al anciano se le considera frágil o se le califica como frágil. Un criterio como frágil, y si no tiene ninguno de estos criterios, se le calificaría como un anciano robusto. ¿Por qué es importante que nosotros, los que vemos y atendemos viejos todos los días, tengamos muy claro este concepto de fragilidad? Por los resultados, ¿sí? El anciano que es robusto y se enfrenta a cualquier enfermedad, la atendemos nosotros, lo curamos y existe una alta probabilidad de que recupere su funcionalidad previa. Y si no, a un grado menor, pero la recupera pronto. En cambio, aquel que es prefrágil, esta misma enfermedad lo va a dejar con una recuperación incompleta, ya no va a volver al estado de función previa. Y si nosotros estamos frente a un paciente frágil, esta misma entidad lo va a tirar al precipicio, porque el anciano venía caminando aquí, y esa entidad se le tornó en dependencia o discapacidad. Para que les quede muy claro, lo vemos con un ejemplo. A cualquiera de nosotros nos llega un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad y nosotros lo hospitalizamos para darle un tratamiento antimicrobiano en el hospital durante 10 días. A los 10 días, santo remedio, neumonía curada. Para nosotros eso es un éxito. Tiene sus asegúnes. Si el paciente que yo recibí era un anciano sano, pues saldrá del hospital como un anciano sano. O bien, el anciano sano va a salir con alguna limitación. Pero, vean qué pasa si yo recibo en el hospital con esta misma neumonía a un paciente frágil. Le doy tratamiento 10 días y resulta que una vez que salió del hospital este paciente no vuelve a caminar en toda su vida, o lo que le queda de vida. Porque nosotros no supimos identificar la fragilidad en él. Solamente nos dedicamos a atender la patología que lo llevó al hospital. Y entonces lo convertimos en un anciano postrado que necesita de cuidados de otros. Siento decirles también que no hay marcadores biológicos, no hay exámenes de laboratorio que yo le pueda hacer a un paciente y que me diga, este paciente es frágil. Se han estudiado muchísimos. Proteína C reactiva, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, hemoglobina glucosilada, factor 8, dímero D, testosterona, estrógenos, hormonas de crecimiento, etc. La lista es larga. Estos también se ven afectados, pero no existe un grupo que 4 o 5 de ellos me digan este paciente está frágil. Entonces, es clínica, es clínico el diagnóstico. Ok. En el tratamiento, solo cuatro medidas han demostrado ser efectivas. Ejercicios aeróbicos
y de resistencia. Sí, de resistencia. El anciano tiene que levantar pesas, claro, adecuadas a su fuerza, ¿no? Soporte proteico y calórico, consumo de vitamina D y reducción de la polifarmacia. Ok, entonces el anciano debe hacer ejercicio aeróbico de resistencia, de flexibilidad y de equilibrio, al menos 3 veces por semana, 30 a 60 minutos por día, en sesiones de 10 minutos con un total de 150 a 300 minutos por semana. Y en aproximadamente 10 a 12 semanas vemos los beneficios. Siempre nunca debemos perder de vista que vamos a desarrollar, vamos a tratar de recuperar esa capacidad funcional que paralelamente le va a mejorar la calidad de vida y con ello va a reducir carga asistencial tanto para la familia como para las instituciones de salud. La pura nutrición a un paciente frágil no lo saca de su fragilidad. Simplemente mejora discretamente la funcionalidad, no mejora el rendimiento físico y evita que se deteriore la velocidad de la marcha, pero es todo lo que puede lograr. Entonces aquí, cuando lo asociamos con el programa de resistencia, de ejercicios de actividad, entonces sí logramos un incremento en la masa magra corporal, la fuerza muscular y el rendimiento físico. En realidad, las 4 pautas de tratamiento aisladas no funcionan, tienen que ser en conjunto todas. No existe tratamiento farmacológico que se haya probado que sirva para la fragilidad. Ni hormona del crecimiento, ni dándoles testosterona, ni dándoles dihidroepiandrosterona, nada funciona. Aunque familiar venga y le diga, denle unas vitaminas, doctor, no funciona. A excepción de la vitamina D. La vitamina D por sí sola, si yo tomo vitamina D, con eso no voy a prevenir la fragilidad ni la fragilidad. No. Al paciente que ya es frágil y tiene deficiencia de vitamina D, que lo más seguro es que sí tenga, yo lo suplemento y entonces voy a reducir el riesgo de caídas, de fractura de cadera y voy a mejorar la función muscular. Esto hace la vitamina D en el adulto mayor y está recomendada como tratamiento en la fragilidad. Y finalmente, debemos tratar de quitar todos los medicamentos inapropiados, medicamentos inadecuados dentro de la polifarmacia que puede estar manejando el paciente. Esto también se ha visto que les ayuda a mejorar. Como conclusión de la charla, debemos entender el síndrome de fragilidad como un proceso dinámico. Incluye múltiples determinantes, es más común en mujeres que hombres, es más común a mayor edad, está relacionado con la discapacidad, predice desenlaces adversos como delirium, caídas, disminución de la funcionalidad, etc. Predice mortalidad. No es diagnosticada por el personal de salud y eleva los costos de atención médica. Tampoco se percibe como un problema de salud de gran trascendencia. Fuera de los geriatras, nadie diagnostica fragilidad. Y la idea es que todos los médicos que vean adultos mayores diagnostiquen fragilidad. ¿Por qué? Porque la forma de abordarlos es diferente. Los resultados van a mejorar muchísimo. Pues con esto yo les agradezco su atención y sobre todo a los madrugadores.